bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa. Ana y Charlie, muy buenas noches. Compañeros y amables televidentes, qué placer contar con su gentil sintonía. Charlie. Así es, compañeras, iniciamos inmediatamente con un hecho que pone de luto a la Policía Nacional, Adriana. Les contamos que capturan a 2 sospechosos del crimen de un agente de la Policía Nacional. Este suceso violento se registró la noche del lunes. Son los instantes en los cuales los agentes lograron incursionar en el domicilio donde se ocultaba el joven de 27 años, principal sospechoso del asesinato del cabo segundo Carlos Mauricio Naula, de 30 años de edad. En el mismo inmueble se logró detener a la conviviente del acusado, quien habría estado a su lado cuando ocurrió el suceso. De nombre Henry Javier M.A., de 27 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, quien tiene 2 antecedentes en años anteriores por robo y también tenía una boleta de captura por asesinato. Según las versiones, el hecho se registró alrededor de las 23 horas de este lunes. En esos instantes, el policía se encontraba en su día franco. Según se dio a conocer, a pesar del horario de toque de queda, habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas y en esos instantes llegó hasta una licorería ubicada en Sauce 6 para comprar más alcohol. Segundos después habría llegado el sospechoso en compañía de su conviviente y allí se produjo una discusión. En varias cámaras de seguridad existentes en el sector habrían registrado el suceso y también los instantes en los cuales se puede apreciar la rápida salida de los implicados. Esas imágenes fueron fundamentales para identificarlos. De igual manera, nosotros internamente vamos a seguir levantando información para corroborar el tema de la verdadera motivación del hecho violento. El acusado, al parecer, desconocía que se trataba de un miembro uniformado. Luego del suceso, su plan aparentemente era esperar el amanecer para salir sin temor a los controles por movilidad. Pero cuando se dio cuenta, en el barrio ya estaban dando vuelta los uniformados, hasta que dieron con él. Es así que, como estamos en el estado de excepción, se corroboró que efectivamente las 2 personas sospechosas no salieran del perímetro en donde se efectuó el hecho violento. Informó José Morales. La Policía Nacional dio a conocer que ya existe una persona detenida en el caso del asesinato de un taxista al sur de Guayaquil. El crimen habría sido por robo. Escuchemos. El hecho lamentable se registró en las calles Francisco Segura y Rosa Borja. La tarde de este lunes, el ciudadano que viajaba en este taxi se encontraba en el sitio esperando el cambio de luz en el semáforo. De pronto fue interceptado por desconocidos que llegaron en una moto y en un auto. Y proceden a arrebatarle un maletín con dinero y a realizarle varios disparos. Por eso el señor fue trasladado de emergencia hasta el hospital del sur de la ciudad para que reciba la atención médica. Bajo estas características, la policía considera que el ciudadano aparentemente habría retirado dinero desde una entidad bancaria. Lo guardó en el portafolios y salió en el taxi que él mismo conducía. En horas de la noche se pudo identificar al conductor del vehículo, el cual ya se encuentra a órdenes de la autoridad competente. En manos de este ciudadano se encontró una cantidad de dinero que pensamos era parte del botín que se habían robado anteriormente. Varios fueron los operativos ejecutados hasta localizar a la persona que manejaba el auto que se utilizó en este hecho de violencia. Estamos trabajando justamente para establecer todo ese tipo de relación de qué banco salió y tratar de dar con el paradero de los demás integrantes de esta banda. Aproximadamente unos $800. Informó José Morales. Mucha atención, ahora les contamos que un muerto y un herido dejó un ataque al estilo sicariato en Manta, provincia de Manabí. Las víctimas estaban jugando naipes o barajas en el portal de una vivienda cuando sujetos llegaron y abrieron fuego contra ellos. Un juego de cartas terminó en tragedia en Manta, provincia de Manabí. 2 personas de una misma familia fueron baleadas dentro del portal de una vivienda
Una de las víctimas murió en una casa de salud, la otra resultó herida. 3 personas se encontraban a mi costado izquierdo en la esquina jugando cartas, motivo en que es interrumpida ya que llegan 2 personas en una motocicleta y comienzan a dispararles. El hecho ocurrió en la calle 112 y avenida 111 de la parroquia Tarqui. Sicarios en moto llegaron hasta la vivienda y realizaron 7 disparos. Parece un tema de sicariato. Dentro de la vivienda, como ustedes ven, es una vivienda cerrada. En el portal que es cerrado, al parecer pues sufrieron el atentado. 3 impactos de proyectil en el costado izquierdo de las costillas. Lamentablemente creo que han afectado gravemente a los órganos vitales. En la misma vivienda, Luis Alfredo P., de 34 años de edad, que el 3 de mayo del 2017 fue acribillado por sicarios encapuchados. Murió en el mismo portal de esa vivienda. Claro, preocupa a todos, niños. Todos tenemos familia y a nadie le gustaría que hicieran eso. De atacarlos dentro de su propia casa. Es obvio, niña. El fallecido fue identificado como Javier Chávez, de 30 años de edad, quien registra antecedentes penales. Él tiene antecedentes por sustancias ilícitas. No es hace mucho de lo que ha salido cumpliendo una pena. Con esta muerte violenta suman a 19 las personas asesinadas en la ciudad de Manta en lo que va de este 2021. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. A continuación les presentamos un video donde se aprecia a una mujer cuando cae de un 3er piso. Carlos Julio Gurumendi nos cuenta que la ciudadana no murió y está hospitalizada en una casa de salud de Guayaquil en estado crítico. Nadie sabe por qué lo hizo. Esta mujer que aparece en el video se lanzó del 3er piso de esta casa donde vivía junto a su esposo y su pequeño hijo de 10 años. Sucedió en la cooperativa 2 de julio, ubicada en el kilómetro 10 de la vía Adable. La tarde del pasado domingo, los habitantes permanecían encerrados en sus casas y solo escucharon un fuerte golpe y gritos. Según versiones de vecinos, la mujer era tranquila, aunque desconoce si tenía algún problema interno en su hogar. Se ve que con impulso ella. Aparentemente sí, porque como le digo, si alguien hubiera tirado, hubiera caído a donde está el carro, pero no, ella cayó casi de la carretera un poquito más acá. Los moradores llamaron al ECU 911, hasta el sitio llegó una ambulancia quien le brindó los primeros auxilios. Cuando ella cayó no se le vio así heridas en otras partes, sino que más bien parecía que el daño era a nivel de la cadera. ¿Y está embarazada? Yo le pregunté, pero ella me dijo que no, porque el daño se le veía así en la parte de abajo. Cuando nos enteramos, ya la vimos ahí en el suelo. ¿Brindó la ayuda respectiva? Sí, salimos con mi esposo, estuvimos ahí hasta que la demás gente empezó a llegar. Este hecho se registró el pasado domingo cuando se festejaba el Día de las Madres. Los moradores de este populoso sector del noroeste de Guayaquil están alarmados. La mujer permanece hospitalizada. Su estado es delicado. Ella apenas podía hablar y allí es que ella le pedimos un número de teléfono y ella dio un número de teléfono. La verdad que no sé de quién sería, de pronto sería de un familiar, pero ya cuando llegó de momento llegaron la ambulancia, en ese momento llegaron los familiares. O sea, estaba consciente. Estaba consciente. Es que eso es lo que yo estaba tratando de mantenerla consciente, de que no se durmiera. Los familiares de la víctima prefieren no hablar en cámaras. Solo esperan que se recupere lo antes posible, para conocer así los motivos por los cuales se quiso quitar la vida. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y después de 3 fines de semana de toque de queda en Guayaquil, el número de fallecidos por COVID-19 ha disminuido de 28 a 23 muertes diarias, según los datos proporcionados por el COE cantonal, mientras que las áreas de hospitalización se encuentran en un 60% ocupadas. Sin embargo, las unidades de cuidados intensivos continúan llenas. De 28 muertes diarias por COVID-19 en Guayaquil, la cifra bajó a 23. Según el último informe epidemiológico número 29 de la Mesa Técnica de Salud del COE cantonal. Pero de ninguna manera estos valores pues nos permiten de que bajemos los brazos y seamos indisciplinados, sino más bien tratar de controlar la situación. A decir de los expertos, no significa que el virus ha desaparecido en su totalidad, ya que el número de contagios sigue dándose. Por ejemplo, en Guayaquil están circulando 3 cepas. La de Nueva York, que es más prevalente, en un 60%, la inglesa en un 20%,
y la de Brasil, que apenas se ha detectado un caso. Si se ha descubierto un caso, significa que hay muchas otras personas que seguramente la tienen, porque las tres son muy transmisibles. Estamos viendo muchos pacientes jóvenes que se están enfermando, pero más allá de eso, que se están complicando y están llegando a los hospitales. En torno a la ocupación de camas de las unidades de cuidados intensivos de la ciudad, se mantienen un 100% ocupadas, tanto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Salud Pública, Hospital Luis Bernaza y clínicas privadas. En cambio, la ocupación de camas de hospitalización en el IES y en el MSP están en un 60%. En las clínicas privadas se registra el 70%, mientras que en el Hospital Luis Bernaza bajó al 80% en su ocupación. De allí que el COE cantonal estima conversar con las nuevas autoridades que serán posesionadas el próximo 24 de mayo, a fin de tomar nuevas medidas que ayuden a frenar más contagios de COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. Eventualmente tomaríamos las que hemos tenido previamente, que sería el control de tránsito y el control de aforo. Que no se extienda el estado de excepción. Tenemos que preparar seguramente un escenario en el cual el control de la pandemia debe hacerse pues con medidas ordinarias. En tanto, en los 4 puntos de vacunación que están bajo la responsabilidad del municipio de Guayaquil, se inoculó a 45.328 personas, existiendo así un 38% de ausentismo, informó Carlos Julio Gurumendi. Y el Hospital Eugenio Espejo de Quito se declara en crisis ante la falta de medicamentos y equipos médicos. Galenos y trabajadores advierten que ese sanatorio podría colapsar si el Ministerio de Salud no adopta medidas urgentes. El Hospital Eugenio Espejo de Quito está en crisis. Así lo advierten médicos que trabajan en primera línea contra el COVID y quienes atienden a pacientes con otras patologías. Denuncian falta de insumos, medicamentos y equipos médicos. Relajantes, antibióticos, insumos para orointubación. Todo eso está habiendo deficiencia en el hospital. Estamos a punto de colapsar en el hospital. La situación delicada que atraviesa el hospital se refleja principalmente en la unidad de cuidados intensivos, que está llena. Solo en el mes pasado ingresaron 842 pacientes y 3.670 personas con COVID no severo fueron atendidas en la Casa de Salud. Pero el problema de fondo es la escasez de fármacos para su tratamiento. La área de cuidados intensivos requiere de medicamentos e insumos que son específicos para este tipo de áreas y cada vez están escaseando más. Va a influir en la evolución de los pacientes. Mercedes Almagro, presidenta de la Asociación de Médicos del Hospital, asegura que este no es un problema nuevo, pero que se agudizó por la pandemia. A diario 1.500 personas acuden a emergencia, en su mayoría por COVID. Dice que no pueden garantizar la atención sin la renovación de equipos. Necesitamos renovación de máquinas de anestesia, renovación de ventiladores. La salud está en crisis. Pronto va a ser insostenible esta situación. A esto se suma una crisis administrativa con el cambio frecuente de autoridades. En un año en el hospital han pasado 5 gerentes y 7 directores médicos. ¿Qué personal puede hacer alguna actividad con esa inestabilidad? Ante esta situación, desde la cartera de salud, se informó en un comunicado que la administración del hospital se encuentra ejecutando acciones inmediatas para agilitar los procesos de adquisición de medicamentos e insumos y que continúa cumpliendo con el otorgamiento de nombramientos permanentes, como lo establece la ley humanitaria. Informó Priscila Cadena. Se realizó el levantamiento de cadáver del tripulante del buque de Singapur que falleció al parecer por COVID-19 y arribó forzosamente a las inmediaciones del puerto de Pozorja en Guayaquil. Se comunicó que toda la tripulación fue sometida a pruebas PCR cuyos resultados serán dados a conocer en las próximas horas. Fue el capitán del buque Morning Chorus quien alertó el fallecimiento de uno de sus tripulantes. Informó que el hombre de origen filipino llevaba más de 3 días de haber perdido la vida luego de presentar síntomas de COVID-19. Frente a la emergencia, el COE Nacional resolvió activar los protocolos para el arribo forzoso de la embarcación. Presumiblemente, y eso decimos por la información que se ha manejado, ha fallecido a causa de coronavirus. Tenemos 19 tripulantes. Luego de la alerta humanitaria, la embarcación fue anclada a 6 millas de Data Pozorja. En tiempo esto se traduce en aproximadamente
1 hora. Hasta el sitio han acudido 3 embarcaciones. La primera de la Armada del Ecuador. La segunda con personal de criminalística de la policía y fiscalía. Y la tercera con funcionarios del Ministerio de Salud Pública, con el fin de asistir a los tripulantes y realizar el levantamiento de cadáveres. Van a entrar 2 médicos, 2 licenciadas que se van a encargar de realizar las pruebas PCR a los 19 tripulantes y va a entrar el médico encargado de la parte epidemiológica para realizar toda la investigación epidemiológica del caso. Estas muestras son llevadas al INSPI y en un tiempo aproximadamente de unas 6 horas pues ya podríamos tener el resultado de los hisopados. Pues. El transportador de carros zarpó el 1 de mayo de Chile y tenía como destino final Corea del Sur, donde descargaría vehículos. De dar positivo para el virus, la tripulación deberá permanecer 14 días dentro del buque. Sin embargo, si existe alguna complicación de salud, los tripulantes serán trasladados hasta un hospital Centinela de Guayaquil, informó Jorge Salazar. El Consejo Nacional Electoral inició la depuración del padrón de vacunación que se basa en el padrón electoral y que se utilizará para el proceso de inoculación como propuesta del presidente electo Guillermo Lasso. Al respecto, el Colegio de Médicos de Pichincha pondrá a disposición un ejército de vacunadores. La Dirección de Procesos Electorales a cargo de Lucy Pombosa del Consejo Nacional Electoral CNE será quien lleve adelante los acuerdos en el proceso de vacunación contra el COVID-19 solicitado por el presidente electo Guillermo Lasso. El primer paso será la depuración del padrón. Ya no sería padrón electoral sino padrón de vacunación, porque en este caso tendrían que constar en el padrón todas las personas que se encuentran en el padrón pasivo, todos los ciudadanos que se encuentran detenidos y con sentencia ejecutoriada. Sabemos que en el padrón electoral constan las personas privadas de libertad sin sentencia. En esta ocasión tienen que estar todos los ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral no tendrá problema en habilitar los 4.276 recintos que se utilizaron en la segunda vuelta. Todo depende de la cantidad de vacunas como llegue. Si llega en un solo lote, ocuparemos todos los recintos. Caso contrario, conforme llegue, utilizaremos de acuerdo a los parámetros que nos indique el Ministerio de Salud. El consejero José Cabrera desde ya quiere dejar claro que en el manejo del medicamento en sí no tienen experiencia. Nosotros no tenemos esa capacidad, entonces eso tendrá que hacer el Ministerio de Salud. El nombrar a las personas que van a vacunar, igual el Ministerio de Salud. Lo que no sería problema para Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, quien da la solución. La creación de ejército de vacunadores, que serían los estudiantes de medicina de los últimos años de medicina, enfermería, obstetricia, tecnología e incluso veterinaria, porque tienen el conocimiento de saber aplicar una inyección, instruirlos a más de los internos rotativos y nosotros como profesionales de la salud. Máximo organismo electoral le preocupa la transportación y distribución de las vacunas. Eso el Ministerio de Salud, porque hay que ver carros refrigerados, los repositorios que se trasladan las vacunas. La sociedad, los medios de producción, las cámaras de producción y comercio podrían colaborar en la situación logística. Una propuesta que podría consolidarse una vez que Guillermo Lasso asuma la presidencia, informó Héctor. Gracias por estar con nosotros, amigos, y en el siguiente informe conoceremos el punto de vista de quienes se muestran a favor de la despenalización del aborto, además de estudiar la parte legal que debe regir en esta resolución. Un jurista señala que todavía existen ciertos vacíos en la ley que se deben tomar en cuenta. Lita Martínez, directora ejecutiva del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAN, señala que todo es parte de una lucha histórica para los movimientos de mujeres y de la niñez. Es para nosotras una sentencia que abre la puerta para cerrar la injusticia social. Asegura que sus pedidos a la Corte Constitucional estuvieron direccionados hacia el inciso segundo del artículo 150 del COIP, con el cual establecía el aborto no punible en casos de embarazos como consecuencia de una violación, pero señalaba que específicamente en el caso de tratarse de una fémina con discapacidad mental. Y establece que no hay una diferencia entre
el grado de afectación de una mujer con discapacidad mental y una mujer que no lo tenga. De su parte, el jurista Carlos Luis Sánchez detalla que esta disposición deja ciertos vacíos que se deben analizar en los próximos 2 meses. Ya hay vacíos en la ley y lo que ha propuesto la Corte Constitucional corresponde a una realidad utópica que no vivimos nosotros ni nadie. Manifiesta que es necesario comprobar que realmente existió una violación sexual y que en ese marco se presentan 2 circunstancias que serán difíciles. La primera es la temporalidad y la segunda la presunción de inocencia. Si el supuesto violador enfrenta una denuncia y una acusación de violación, el proceso penal por definición o por experiencia personal jamás va a durar hasta llegar a una sentencia menos de los 9 meses que dura la gestación. La directora del CEPAM manifiesta que mientras pasen esos 2 meses, no se necesita de una denuncia para comprobar que existe un embarazo por violación. Ninguna mujer o niña o adolescente que esté en una circunstancia como tal puede ser negada de proveerle esa atención. Pero sí reconoce que podrían darse casos en los cuales una mujer finja ser víctima de una agresión sexual para acceder a un aborto no punible. Hay un alto porcentaje de denuncias falsas de violación, debo decirlo, es una estadística impopular, pero existe. Quien mienta, quien falsea información, hay otras figuras legales a las que tendrá que acogerse. Quien da un falso testimonio, quien mienta ante la corte, hay esa figura, digamos, ese hecho no la releva. Informó José Morales. En otras noticias, 300 kilos de marihuana tipo creepy fueron hallados en un automotor que transitaba por la vía Panamericana Norte en la provincia de Carchi. El destino era aparentemente uno de los puertos del país y la sustancia era de alta calidad, por lo que se presume que iba a mercados internacionales. En la vía alterna que conduce desde Tulcán a la parroquia de Julio Andrade a la altura del sector rural denominado Agua Amarilla, aproximadamente a las 5 de la mañana de hoy, personal del GEMA procede a parar la marcha de un vehículo tipo Trooper de placas de Imbabura. Al momento de realizar una inspección antinarcóticos de todo el automotor se pudo localizar 6 sacos de yute, los cuales en su interior contenían un total de 250 paquetes rectangulares cubiertos con cinta de embalaje de varios colores. Cargaban 300 kilos de marihuana. Esto viene a representarnos aproximadamente unas 600,000 dosis. Por las características, puede ser que vaya justamente el consumo internacional, ya que tenían un logotipo, y tal vez otro excedente para quedarse acá dentro del país. Con esta acción se ha neutralizado el accionar delictivo de los traficantes de sustancias ilícitas, evitando que una gran cantidad de dosis lleguen a los mercados de consumo, tanto internos como internacionales. Existe una gran cantidad de sustancias incautadas en lo que va del 2021. Son aproximadamente 2 toneladas 100 kilos que se tiene hasta el momento, pero esta situación demuestra que tenemos un arduo camino y sobre todo como autoridades estamos bastante pendientes para que este mal, sobre todo, no se propague tanto en nuestro país como a nivel internacional. El conductor de este vehículo fue detenido para investigaciones. De acuerdo a las primeras indagaciones, la droga fue cargada de a poco a modalidad de hormiga, como llegaba por las trochas desde Colombia, para luego internarlas bajo esta modalidad al país. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Desmantelan un laboratorio clandestino de procesamiento de drogas en la parroquia Tovar Donoso en la provincia de Tulcán, en Carchi, al norte del país. En el lugar se producía hasta 4 toneladas de alcaloide al mes. La elaboración del procesamiento de la droga. Hasta 4 toneladas de sustancias estupefacientes al mes. Era la capacidad de producción de un laboratorio de procesamiento de drogas clandestino en la parroquia Tovar Donoso, cantón Tulcán de la provincia del Carchi, desmantelado este 11 de mayo. Durante estos patrullajes, el personal militar detectó varias vías de acceso, las cuales fueron realizadas un reconocimiento localizando un laboratorio. A través de la Operación Límite, realizada por miembros del Grupo Operacional 1.4 Esmeraldas de las Fuerzas Armadas, en conjunto con agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas de la Policía, desarticularon este espacio de refinamiento y procesamiento de sustancias estupefacientes en zona limítrofe con Colombia. Es un laboratorio de conversión de pasta base de cocaína a clorhidrato de cocaína.
De acuerdo a la ordenada distribución de espacios, con el área de procesamiento, cocina e incluso dormitorios, autoridades de seguridad presumen que en el lugar laboraba personal de forma continua. Áreas administrativas donde tenían víveres de primera necesidad para mantener a un personal que laborando permanentemente en ese sitio. Aproximadamente de 20 a 30 personas trabajaban ahí para realizar ese procedimiento. En la inspección se encontraron precursores químicos para la fabricación de alcaloides como amoníaco, cloruro, carbón activo e hidrato de sodio. Además, habían artefactos eléctricos para la compactación en este espacio clandestino que habría estado en funcionamiento por un periodo aproximado de un año. La materia prima llegaba vía marítima y el producto final salía por tierra. Se ayudaban de embarcaciones, sí, a través del río San Juan, metían materiales para el procesamiento de droga. Igualmente, sacaban la droga hacia Tobar Donoso y utilizaban caminos de tercer orden. El laboratorio en el corazón de la Selva Norte fue inhabilitado de forma permanente por personal de las Fuerzas Armadas. Informó Paola Castillo. En otro tema y con un llamado a fortalecer la democracia, Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, entregó las credenciales a los asambleístas nacionales de Pichincha, del exterior y parlamentarios andinos. Mientras tanto, la pugna por alcanzar la presidencia y vicepresidencia del Poder Legislativo se intensifica. A pocas horas de que los nuevos asambleístas asuman funciones, toma más fuerza la posible alianza entre el Partido Social Cristiano y Unión por la Esperanza, que aglutina a los correístas. El primero asumiría la presidencia del Legislativo, a pesar que Henry Kronfle no lo quiere admitir. Asambleísta, pero como van las cosas, aparentemente usted es el futuro presidente del Legislativo. No, señor, nosotros somos muy claros. Nosotros dentro del Partido Social Cristiano hemos presentado una terna de nombres, el señor César Ron es uno de ellos, el señor Carlos Falqués y su servidor. Pierina Correa también prefiere ser cauta en algo que de a poco se está convirtiendo en voz populi. Ellos asumirían la vicepresidencia con Paulina Cabezas. Pero hasta el momento sería la hipótesis que más toma fuerza, Partido Social Cristiano a la presidencia y ustedes a la vicepresidencia. Se han mencionado tantas cosas, también en un momento dado se habló de acuerdos con otras organizaciones políticas. Pachacutic, pudiendo quedarse sin pan ni pedazo, algo que al parecer a Salvador Quispe no le quita el sueño. Y estoy absolutamente convencido que si no tenemos los votos para alcanzar una presidencia de la Asamblea Nacional con dignidad, jamás nos va a faltar el pan. Todo lo contrario, seguiremos sumando nuestra dignidad. Si no es hoy, será mañana. A lo que se sumaría que podrían quedarse sin su presidenciable. Aparentemente Yacu Pérez les ha puesto a ustedes entre la espada y la pared, porque él dice que si negocian con UNES o negocian con los social cristianos, él se va de Pachacuti. Mire, es una pena escuchar ese tipo de comentarios. La izquierda democrática descartando que en sus filas exista fraccionamiento. Alejandro Jaramillo, disipando ese rumor. Es decir, no se van a desgranar. No, en lo absoluto, eso no se puede permitir. Y en el caso que eso suceda, el tema disciplinario dentro de nuestra organización es totalmente tajante. Todos a la espera del día clave, el 14 de mayo. Pero seguimos abiertos y manteniendo conversaciones con las diferentes bancadas que integran. Ese día? Hasta aquí, a ver, soy bruja pero no adivina. Así. Informó Héctor. De regreso con más noticias, amigos. Distintos delitos son captados por las cámaras del ECU 911 en Cuenca, provincia de La Suay. Entre ellos, robos e intentos de homicidio. Los detalles a continuación. Todo ocurrió en varios sectores de la capital Azuaya, en Cuenca, en donde los actos delictivos que suceden son captados por las cámaras del ECU 911. En este primer video vemos cómo en los exteriores de un mercado dos personas se enfrentan. Uno de ellos, con un arma blanca, deja herido al otro individuo, el cual en una camioneta es transportado hasta una casa de salud cercana. Por otra parte, una persona dormida en la calzada es revisada por un desconocido, el cual se le sustrae los objetos de valor. Sin embargo, la policía oportunamente actuó deteniendo a los sospechosos que actuaban en conjunto, cometiendo delitos en el sitio.
Ante este tipo de sucesos, representantes del ECU 911 recalcan la importancia de que la ciudadanía denuncie este tipo de hechos. En lo que va del 2021 hemos atendido 198 denuncias por presunción de robo, así como 128 por agresiones, tomando en cuenta imágenes crudas como las que podemos ver a continuación. Además de que están operativos para cualquier tipo de situación en tema de delincuencia. Es nuestra capacidad operativa en videovigilancia la que nos ha permitido detectar este tipo de riñas y agresiones entre distintos ciudadanos, dando pues aviso inmediato a las autoridades competentes. Informó Julio César Saona. Cambiamos de tema. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, rindió su versión ante la Fiscalía dentro de la indagación sobre la ejecución del proyecto Letras Vivas y los contratos para la limpieza y aseo de las zonas regeneradas. Esta diligencia se llevó a cabo vía telemática. Tras la solicitud de diferimiento, la diligencia se llevó a cabo a las 10:30 de la mañana vía telemática. Con toda mi apertura. La alcaldesa Cynthia Viteri debía contestar las preguntas de la ministra fiscal del Guayas en torno al proyecto Letras Vivas y la suscripción de los contratos para la limpieza en zonas regeneradas. La misma burgomaestre solicitó a Fiscalía y Contraloría que inicien las investigaciones y auditorías. Con la firme convicción y seguridad de no haber cometido personalmente ninguna infracción. En el primer caso, la obra que contempló la elaboración de 50 murales con frases de poetas y escritores se ejecutó por $389.350 con Elías S., quien junto a su abogado también pidieron nueva fecha y hora. Para lo que es la contratación por metro cuadrado de cada obra, es decir, no se puede considerar la pintada de una pared con la pintada de un mural artístico. Para el aseo de espacios administrados por la Fundación Guayaquil Siglo XXI se suscribieron 12 contratos con 8 empresas por $19.7 millones. El Ministerio Público indaga a un presunto peculado, aunque según el asesor jurídico, quien a las 14 horas dio su versión bajo la misma modalidad, los contratos pasaron por todos los procesos dispuestos en la ley. Hasta los bajos de la Fiscalía de la Merced acudieron integrantes de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas. La opinión pública hace que la ciudadanía ya tenga, como se dice, una sanción social. Y eso es lo que no podemos permitir, porque eso es violencia que se genera antes de un fallo. No solamente estamos aquí por Cynthia, estamos por todas las mujeres que son vulneradas por cualquier cosa políticamente. Desde la semana pasada, la alcaldesa no ha vuelto a pronunciarse públicamente, informó Jorge Escobar. Luego de 14 meses de teletrabajo, los legisladores regresaron a la Asamblea Nacional para una sesión semipresencial. Autoridades del Parlamento y asambleístas evaluaron la gestión de estos 4 años. Uno a uno fueron llegando al Palacio Legislativo 42 de los 137 asambleístas para sesionar un pleno de manera semipresencial. Las medidas de bioseguridad fueron obligatorias para el cumplimiento de esta jornada, luego de 14 meses de acogerse al teletrabajo por efectos de la pandemia. El presidente del organismo, César Litardo, evaluó la gestión cumplida. 74 leyes aprobadas en este periodo legislativo, un ahorro significativo presupuestario de casi $5.2 millones en este proceso de administración. César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea, consideró que fue un periodo complejo, especialmente en temas de gobernabilidad. 4 vicepresidentes, elegimos a 3, hemos tenido una inestabilidad también por el tema de octubre, la pandemia, lo que ha complicado bastante el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Los asambleístas también realizaron autocríticas a su gestión, especialmente sobre los plazos establecidos para los debates y las aprobaciones de las últimas leyes. Bueno, hay algunas cosas que sí se han hecho el apuro, sin embargo tenemos otras que trabajamos mucho y que no se han puesto todavía a discusión. Esta Asamblea Nacional se va con una aceptación de apenas del 2% y claro, es cuestionable ya que la mayoría de colegas legisladores se encuentran en un proceso de investigación, aproximadamente 60 de ellos. Este viernes 14 de mayo se posesionará la nueva Asamblea Nacional, misma que deberá asumir retos fundamentales para salvar vidas y recuperar la economía de todos los ecuatorianos, informó Valeria Navarro.
Cambiamos de